ya tenemos, ahí ya lo tenemos ubicado. Un gran lector vino también. Vino un gran lector. A ver, antes de poncharlo, a ver, una risa. ¿Lo reconocen? Yo creo que lo reconocen. Estamos con Jorge Milton Capitanich, ex gobernador, candidato a senador ahora. Diputado electo. Capitanich, antes que nada, se cruzó, lo teníamos recién hace unos minutitos a Iñaki Gutiérrez y a Juan Cruz Godoy, su contrincante. La verdad que no, porque estuve atendiendo justo un reportaje para una radio de frecuencia modulada de Castelli. Así que... Bien. Quería comenzar, hace unos días lo tuvimos al Rafa González y una de las definiciones que dijo es que a Capitanich hay que tomarlo con el prospecto que dice, que uno abre, se presenta en todas las elecciones. Bueno, se va a presentar se presentó en mayo, se presenta ahora en octubre y después, ¿procesos electorales siguen? No, a ver, primero y principal, yo tengo gran respeto y consideración por todos y obviamente también por Rafael González. A ver, el tema central es que para mí el 11 de mayo fue una elección cuyo desdoblamiento alteró las reglas desde el punto de vista democrático en la provincia del Chaco, porque siempre, cuando fui gobernador, unificábamos las elecciones legislativas, porque yo entendía que era una necesaria estrategia que nos permitía vincular elecciones provinciales y nacionales en una sola elección, para que la gente no tenga que ir a dos elecciones. Pero bueno, en esas circunstancias, dado el proceso de atomización política que teníamos nosotros, hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora bien, en ese contexto tampoco, digo, la oposición me bate con el parche ese, pero también está una vicegobernadora electa y va en el esquema. Así que pero el Rafa le dijo lo de... No. Está bien, pero aparte, él también fue candidato en distintas circunstancias y acá lo que se trata es, vamos a discutir realmente de la calidad de representación. Mirá, como senador nacional yo fui premio CONEX junto a Raúl Baglini, el senador de la década. Fui multipremiado por el premio parlamentario. Fui presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidente de la Comisión de DNU. Más de 600 proyectos de leyes presentados. O sea que tengo experiencia, calidad de representación, grado, posgrado y buena formación para representar muy bien a los chaqueños. Por lo tanto, de eso se trata. Nuestros oponentes ni conocen el territorio, ni mucho menos tienen la formación para poder representarlo. Entonces, la gente no le dice nada. Usted que recorre tanto el territorio, la gente que lo votó en mayo y que ahora lo ve de nuevo presentarse como candidato a senador, ¿no se siente por lo menos desilusionada? ¿Por qué? Porque acá de lo que se trata es la representación desde el punto de vista de un proyecto político, en donde uno tiene que poder generar las condiciones de representación tanto en el Congreso de la Nación o en la legislatura provincial. Y nosotros tenemos un muy buen equipo, tanto en la legislatura como en el Congreso de la Nación, para representar los intereses del pueblo de Chaco. Lo importante es el criterio de representación. Por ejemplo, ¿a quién vamos a representar nosotros? Primero, a los discapacitados que están afectados por una emergencia, a los jubilados que le sacaron el medicamento gratuito, a los trabajadores docentes que le sacaron desde la cláusula gatillo hasta el Fondo Nacional de Incentivo Docente, desde los policías que no tienen aumentos salariales, de los trabajadores estatales. O sea, vamos a trabajar la representación que corresponde trabajar. Pero aparte, la República Argentina no tiene una solución estructural si no logra ciertos niveles de consenso político. Entonces, Milei, por ejemplo, gobierna con facultad delegada, artículo 76 de la Constitución Nacional, que fue propiciada por un Congreso de la Nación que le dio esas facultades delegadas. Hace uso y abuso del decreto 99, inciso 3, DNU, desde el punto de vista del 70/2023, que efectivamente hay que ponerle límite. Y gobierna sin presupuesto por dos disposiciones. Primero, por la Ley Complementaria de Presupuesto y por el artículo 27 de la Ley 2456. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero, vamos a poner un límite para que el ejercicio sea republicano y democrático. Segundo, yo voy a propiciar la reforma. Primero, desde la Ley de Presupuesto hasta la Ley de Administración Financiera 2456, hasta la Ley de Contabilidad Patrimonial del Sector Público, hasta la reforma tributaria, hasta una multiplicidad de leyes, como por ejemplo una reforma de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda. Entonces, eso hay que saber, comprender, explicar, debatir, discutir y generar consenso. ¿Y quiénes lo podemos representar? Quienes tenemos experiencia para hacerlo. Sí, siguiendo la pregunta, pero que no se me va a la pregunta de Leti, hablando del recorrido político que tenéis, sobre todo en territorio. ¿Qué es lo que más te reclama la gente? Juan Cruz en su recorrido decía que lo que más le pide a la gente es el agua. ¿Qué es lo que más te reclama a vos? Mire, Juan Cruz lo que no
puede saber es que de 24 acueductos se hicieron 18 en la provincia del Chaco y se expandió a cerca de 360.000 usuarios. Y dentro de ese esquema, el nuevo acueducto, que sin el nuevo acueducto no hubiese tenido, ni Saspeña puede tener agua, ni Charalta tampoco. Entonces, el problema central es de administración del sistema. El esquema de la extensión del 18% más de la obra, yo no la acepté oportunamente porque entendía que se podía hacer una obra y terminarla con menos costo. Pero bueno, eso es un tema que también es parte de un criterio que se puede discutir. La segunda cuestión, lo que la gente reclama es que el salario no le alcanza y a su vez las pequeñas y medianas empresas están quebrando. La provincia del Chaco, por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tiene menos 10% de pymes. Encabeza el ranking. La segunda es Tierra del Fuego. Segundo tema, la tasa de desempleo conglomerado urbano es la más alta del país, 10,3%. Nosotros teníamos una tasa promedio de desempleo de 4,2%. Ahora ya estamos en 2 dígitos. Es un problema serio y ese es el problema más grave. O sea, la combinación de cierre de pequeñas y medianas empresas, cierre de base industrial, la obra pública que no funciona, desde los ladrilleros, que eran 1.800 familias, tenían 10.000 trabajadores, hoy no están trabajando. Yo estuve en Plaza y en Machagay. De 1.000 trabajadores, 400 en Plaza. De 2.500 a 500 en Machagay. Panaderías que se cierran. Bueno, pensiones no contributivas que se extinguen desde el punto de vista del derecho social. Esos son los problemas que hay que resolver. Y los datos, por ejemplo, los que se conocieron de la pobreza oficiales que le dan valores, todavía son muy altos, digamos, pero que muestran una baja, más allá de la baja que produjo la propia, desfasaje de la devaluación, ya hay una baja desde diciembre de 2023. Esos datos, mira, ¿cómo lo concilia usted, digamos, teniendo en cuenta que... Yo creo que, a ver, para mí, y lo vengo reclamando ya, habiendo sido gobernador, planteaba el problema metodológico, porque hay un problema metodológico, son 31 conglomerados urbanos, no lo podés extender a toda la provincia. Nosotros hacíamos mediciones alternativas, porque yo creo en la necesidad de hacer un enfoque multidimensional de la pobreza. ¿Qué significa multidimensional de la pobreza? Tenés que medir 3 cosas: infraestructura social básica, acceso a derechos en cantidad y calidad, y niveles de empleo, productividad y salario. Bueno, ese es un motivo de una tesis que yo estoy haciendo sobre eso, porque me parece que es un tema para la discusión en el mundo y en la Argentina. Entonces, ¿cuáles son los problemas metodológicos? En un país con alta inflación como la Argentina, medir pobreza por ingreso te distorsiona mucho la cifra. Segundo, porque hay mucha subdeclaración. Tercero, porque hay un problema estructural de base en la medición. Pero independientemente de eso, lo importante es entender que, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas, que es un mecanismo que vos tenés 3 mecanismos de medición en la Argentina. Índice de desarrollo humano. Cuando vos medís 193 países en el mundo, la Argentina está en el puesto más o menos entre 50 y 48. Está dentro de los países de mejor índice de desarrollo humano, pero naturalmente es una cuestión insuficiente porque mide 3 indicadores. Segundo, necesidades básicas insatisfechas. Lo medís por hogares o por personas. En ese contexto medís condiciones de escolarización, condiciones sanitarias, condiciones de subsistencia, hacinamiento por cuarto de hogar. En ese contexto, Argentina mejoró mucho, Chaco mejoró mucho, pero sigue siendo un problema serio. Entonces, si vos tenés que tomar 1,2 millones de personas en la provincia del Chaco, tenés que analizar condiciones estructurales de pobreza, yo te diría que tenés un problema elevado de pobreza respecto al promedio de Argentina, y obviamente no vas a comparar con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene 10 veces más siempre de ingreso por habitante, y a su vez ellos tienen una cuestión concreta. Ellos tienen agua potable desde siempre, porque tienen 230 kilómetros cuadrados. Tienen agua potable desde siempre, energía eléctrica desde siempre, gas desde siempre, pavimento urbano y vereda desde siempre, área verde y recreación. Las escuelas públicas son la mitad, el 50% restante de escuela privada. Y obviamente las condiciones sanitarias de ellos es muy distinta que las nuestras. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es completar la inversión en infraestructura social básica, que se avanzó mucho, pero falta. Y una vez que vos terminás infraestructura social básica de buena calidad, tenés que ir a los temas de derechos en cantidad y calidad. Por ejemplo, muy bueno para nosotros haber avanzado en inclusión, en gratuidad, en obligatoriedad del sistema educativo, pero no estamos con el problema de calidad. Y el problema de calidad es un problema serio. Y eso es un problema que es una asignatura pendiente y que realmente tiene que ser políticas de Estado. Lo mismo que en materia de sanidad. Nosotros, por ejemplo, bajamos la tasa de mortalidad de 20,9 por 1000 a 9,5 por 1000. Extraordinario. Pero después hay que seguir bajando. Y así sucesivamente puedo plantear en términos de cobertura y mejoramiento de calidad de atención. De todas maneras, Coqui, el gobierno nacional plantea que como resultado de su plan económico con la baja de la inflación,
X cantidad de personas en el país salieron de la pobreza. Bueno, dicen 12 millones, no sé si dicen un poco más o un poco menos. Yo te planteo todas las observaciones metodológicas. Primero. Pero más allá de eso, ¿qué palpa usted en la calle? No, a ver... Porque hay analistas que dicen que no se corresponden los datos con lo que se ve en la calle. Eso tampoco podés emplearlo así porque la percepción nunca es... Los datos son datos. Los datos son datos y la percepción nunca puede ser un problema solamente de lo que intuitivamente lo puede plantear. Ahora, en términos de calidad lo que yo de digo vida. es lo siguiente. A ver, ¿cuáles son las fallas metodológicas? Primero, en la provincia del Chaco, cuando vos tenés conglomerados, ¿sabés cuántos casos se metés? 340. Segundo, esos 340 te contestan la mitad. Y dentro de la mitad puedes tener subdeclaración de ingresos de los que ganan más y sobredeclaración de los que ganan menos. Entonces, ahí ya tenés un primer problema metodológico de ponderación. Segundo, Macri modifica el sistema de medición. La canasta que se usa es 2004 y sobre todo en 2016 se hizo después de una interrupción de los sistemas de medición, se establece con una variación de 14 puntos. Una persona que yo considero una de las más calificadas para medir el tema de pobreza o para medir este sistema de información estadística es Daniel Steinhardt. Sí. Daniel Steinhardt ha hecho un trabajo muy bueno desde el punto de vista de la comparación de indicadores de pobreza respecto a canastas equivalentes o similares de distintos países del mundo. Entonces ahí tenés la distorsión que tiene la medición de pobreza de Argentina. Pero esto, ¿qué quiere decir también para mí? Primero, la pobreza es un problema de Argentina significativo. Segundo, los problemas de distribución del ingreso son problemas claves. Y la distribución del ingreso hay que medirla. Funcional, espacial y a su vez también intertemporal. ¿Cómo se mide eso? La intertemporalidad es niños, adolescentes, jóvenes y jubilados o adultos mayores. Entonces, vos tenés que saber cuánto va el sistema de seguridad social, cuánto va el sistema de inclusión social. Desde la asignación universal por hijo hasta lo que significa jubilación y pensión. La segunda cuestión es la funcional, entre trabajadores y empresarios o empleadores. Ahí tenés que en una serie estadística de 80 años, efectivamente vos tenés 54, 74 y 2015, equidad, 50 y 50% de la distribución, y después mucho menos que eso. La otra cuestión es el tema de la distribución espacial del ingreso. Las asimetrías entre ingreso per cápita entre provincias varía significativamente. Y eso también es un problema. Entonces, bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo se resuelve este problema? Yo miraba el caso, te doy un caso concreto para mirar dos países, China e India. China erradicó la pobreza extrema. Eso hizo un plan sistemático. Creció a tasas que iban de 14%, después 8%, ahora está en menos de 5%, pero un programa, vivienda, vestimenta, alimentos, etc. India, ¿sabe cuánto es el analfabetismo de India? 30%. El problema de problemas serios desde el punto de vista de asimetría en niveles de ingresos, 20% respecto a China. O lo mismo que inversión bruta interna, o lo mismo que Producto Bruto Geográfico, que ahora India lidera y está por encima de China con más del 6% de crecimiento. Entonces, los países tienen ciertas India, por ejemplo, la pobreza, el tema de India, por ejemplo, la pobreza de ciertos países, la pobreza extrema es más extrema que aquí. Más extrema, sí. No, acá nosotros tenemos problemas y eso es un problema que varía mucho cuando la tasa de inflación viene y a su vez también el problema de empleo, empleabilidad y productividad laboral. Y de crecimiento en general del país. Yo para mi tesis trabajé mucho las series estadísticas de empleo. Y miraba la tasa de desocupación promedio. De Argentina, por ejemplo. Yo miré, 1991 tenía 5,4% de desempleo. 2023, 5,7%. Promedio del mundo en esa época, 5%. El mundo tenía 5% de tasa de desempleo promedio en 32 años. ¿Sabés cuánto Argentina? Y ahí estoy recalculando para verle el promedio por trimestre o por año, te da entre 8,5 y 10%. Entonces, Argentina ha tenido un problema de enorme fluctuación también de la tasa de desempleo y nos cuesta mucho generar empleo privado formal. ¿Sabes cuánto se generó la mayor cantidad de empleo privado formal? 2003-2007. Casi 3,4 millones de empleos. Eso se duplicó. Eso robusteció el sistema de seguridad social entre aportes y contribuciones. Pero después tuvimos estancamiento crónico. Entonces, el problema nuestro, por ejemplo, en Chaco nosotros prácticamente duplicamos el empleo privado formal. Pero es insuficiente. Acá vos tenés que ir todo el tiempo. Sí. Porque el problema es, cuando tenés impacto recesivo, te ajusta mucho el desempleo. Capitán, en cuanto a la política del Congreso, este tema de, ya van como 2 meses que el Congreso lo tiene vapuleando, digamos, al Ejecutivo Nacional y le ha tumbado cuestiones por ahí muy específicas de DNU, cosas que antes por ahí no se discutían en cuanto a la utilización del DNU y todo esto.
esta conducta del Congreso, más allá de la coincidencia que pueda tener o no, que ponerle un freno a Milei, lo que usted diga, pero esto de que constantemente 2 meses así, ¿cómo califica eso? ¿Es lo que tiene que hacer el Congreso, la oposición en este caso? ¿Está bien que lo haga si tienen la posibilidad por esta mayoría, porque nunca tuvo mayoría más allá de circunstancial el gobierno? ¿O tiene que haber una suerte de diálogo, de ver la forma de algunas cuestiones? A ver, yo creo que el gobierno ha tenido la particularidad, digamos, Milei es un fenómeno político, que hay que reconocerlo. De diputado nacional pasa a presidente de la República. No tiene experiencia de gestión de gobierno, no tiene un plan propio, ni tampoco equipo para llevarlo adelante, no tiene intendentes, no tiene gobernadores, tenía 7 senadores, ahora tiene 6, y tenía 38 diputados nacionales, o sea, estaba en franca minoría en el Congreso. La verdad, había que ser extremadamente habilidoso para superar una carrera de obstáculos de estas características. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un apoyo del arco político con distintos niveles de alianzas que el mismo Milei hizo respecto al tema de la sanción de la ley bases. La ley bases ha sido muy significativa en términos de capacidades institucionales para el ejercicio del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurrió con el 70-2023, que fueron un DNU que no fue bloqueado de acuerdo a las prescripciones de la ley 26.122. Y a su vez, otra cuestión. Milei ha gobernado por ley complementaria de presupuesto y por el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera sin presupuesto. Entonces ha combinado 3 elementos muy importantes en términos de un ejercicio autoritario del poder, en el sentido de facultades delegadas, artículo 76, decreto de necesidad de urgencia 99, inciso 3, que son materia, o sea, no se puede, el presidente atribuir, no puede dictar decretos en materia electoral, en sistema de partidos políticos, en materia tributaria y en materia penal. En el resto sí. Y la otra cuestión es gobernar sin presupuesto. Entonces, yo creo que es lo que es importante hacer a partir del 10 de diciembre. Bueno, primero, ley de presupuesto. La ley de presupuesto es muy importante, es la ley fundamental de la nación, es la ley denominada ley de leyes. ¿Qué hay que mirar? Recursos, erogaciones y deuda pública. Y eso implica claramente un debate desde proyecciones macroeconómicas hasta la asignación de las partidas. Así como está el presupuesto que mandó Milei, está más allá de algunas correcciones. Cocinado. ¿Qué es eso? No, o sea, no. El presupuesto tiene ya proyecciones macroeconómicas superadas. Claro. Y hay un problema central que creo que hay que corregirlo estructuralmente. Yo trabajo mucho en proyecciones macroeconómicas, entonces creo que podemos usar los del relevamiento de expectativas macroeconómicas del Banco Central hasta lo que significa un promedio que uno puede hacer con distintas ponderaciones, pero lo importante es... Usted dice que la inflación del 2026 no va a ser 10%. No, claro, a ver, hay un tema objetivo. Primero, lo que se advierte ya en las próximas... Tenemos 17 jornadas bursátiles, creo, bueno, hasta el sí. 26 de octubre. Sí. Eso significa, primero, ver que hay una demanda de dólares frente a una insuficiencia objetiva. Sí. El presidente tiene el 14 de octubre un encuentro con Trump. Sí. El teórico acuerdo de Scott Bessent, como secretario del Tesoro de Estados Unidos, lo que ha determinado es, primero... Ganen. ¿Primero ganan la elección? No, la verdad es que hay que ver, la instrumentación puede ser operaciones de swap, pero los swap después hay que activarlos. O sea, una cuestión es firmar el acuerdo y después activar el acuerdo. Por ejemplo, nosotros tenemos con China cerca de 18.000 millones de dólares en renminbi, yuanes, etcétera, pero 5.000 están activados. Claro. Entonces hay que ver si el gobierno de Estados Unidos dice, te doy 5.000 para que cancele los 5.000 activados de China, primera cuestión, lo cual no te aporta reservas netas adicionales. La segunda cuestión es, si hay recompras de título en el mercado secundario, es otra opción, porque vos tenés vencimientos. Si vos tenés todos los vencimientos de Argentina, 26 y 27, son 58.000 millones de dólares. Pero bueno, hay algunos que son de revolving. ¿Usted dice que van a seguir los sobresaltos de acá que sean las elecciones? Claramente. No hay ¿Eso es lo que se llama boleto picado? Es probable, pero bueno, lo importante es lo siguiente. Yo soy institucionalista. Estoy absolutamente convencido que el presidente es elegido por un mandato constitucional de 4 años y que es necesario generar las condiciones de carácter institucional para que ejerza su mandato como corresponde. Muy bien. En ese contexto hay que trabajar la Constitución y él tiene que tener la humildad de entender que no tiene mayoría y que tiene que generar consensos. ¿Qué consenso? Bueno, consenso. Primero, rectificación de política. Segundo, el tema presupuesto. Tercero, ciertas acciones que cambien el rumbo desde el punto de vista de la crisis económica. ¿Qué definición tiene del bloque Provincias Unidas, esta creación? ¿Usted cómo la ve? ¿Cómo la veo? No está en ese espacio, pero ¿cómo cree Yo cómo veo. Yo veo que Milei Milei tuvo la capacidad para tener casi 29-30% en primera vuelta.
agrandó el espacio con el 56% en el balotaje y se quedó con un esquema fluctuante cercano al 50%. 25% voto duro, 25% voto blando o apoyo blando. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Milei en esta coyuntura? El voto blando pasa a ser solamente, se mimetiza con el voto duro. Va a ser un presidente con un 25 o 30% de apoyo. Con lo cual va a tener un liderazgo para los próximos 2 años condicionado a ese apoyo y el respaldo popular, porque no va a tener resultados. Entonces, concretamente hay una transición compleja desde el punto de vista macroeconómico, pero Argentina, independientemente de todas las cuestiones, tiene 7 años de transición. A ver, y trato de ser breve. Argentina tiene lo que yo denominaría un problema de tendencia secular al estancamiento, producto de la obturación del crecimiento sostenido que afecta su condición de equilibrio del sector externo a largo plazo. Eso significa crecemos un año, el otro año caemos, crecemos, caemos. Y a su vez que tenemos estancamiento crónico desde el año 2011. Sí. Cuando yo miro todos estos temas, yo te digo, ¿cuáles son mi evaluación de mi tesis, digamos? Bueno, que Argentina tiene este problema porque tiene restricciones irresueltas, reglas incumplidas, políticas fallidas. Son 12 puntos. No explico todo. Voy a hacer síntesis. Primer tema. Restricción energética. Argentina va a una solución estructural. Argentina ya pasó de un déficit de menos 13.000 de energía a más 13.000. Eso significa que Vaca Muerta, que va a llegar al año 2029-2033, más o menos cerca de 1,5 millones de barriles entre todos. Argentina pasa a ser un país superavitario en materia energética con capacidad exportadora. ¿Cuánto? Bueno, hay muchas estimaciones y eso depende del precio promedio del petróleo, pero puede exportar cerca de 31.000 millones de dólares a 33.000 millones de dólares entre el 2031 y 2033. ¿Eso qué significa? Que la minería, que estaba en 4.000, que pasa a 7.000 y que puede pasar a 16.000, también es un factor muy importante. Litio, oro, plata. O sea, hoy oro, plata, 70%, pero el litio está aumentando. Y también es el tema de la maduración del tema de los yacimientos de cobre. Entonces, oro, plata, litio, cobre en minería, más gas, petróleo en materia de energía, más combustibles líquidos. Eso te da realmente un soporte espectacular. Segundo, vas a tener la solidificación de la manufactura de origen agropecuario y el desarrollo de la producción primaria. Tercero, servicios basados en el conocimiento con capacidad expansiva. Entonces, Argentina va a 130.000 millones de dólares de exportaciones y después puede llegar a 200.000 millones de dólares de exportaciones 2035 y 2040. Entonces, vas a resolver la restricción energética, también la restricción externa. Cuando vos tomás Argentina 1950-2024, hasta 1975 no teníamos restricción externa. 64-74 no teníamos restricción externa. Pero empezaste a tener restricción externa a partir del 75. Entonces, Argentina resuelve el problema de restricción externa, o sea, de insuficiencia en la oferta de dólares. Tercero, necesita mucha inversión en infraestructura, en logística integrada. ¿Sabés cuánto es la pérdida que yo calculo en los últimos 25 años por déficit de infraestructura? 85.000 millones de dólares de exportaciones en acumulado. Entonces, lo que te digo es, si nosotros logramos usar todos los recursos para dinamizar la infraestructura pública y tener un gran acuerdo político que se traduzca en reglas institucionales, vas a tener superación de las restricciones. Las reglas, hay que tener regla fiscal que tienda al equilibrio, regla monetaria que tienda a la estabilidad, regla cambiaria que tiende a la competitividad. ¿Y eso qué significa? Primero, tipo de cambio más elevado y después corregir por productividad. El tipo de cambio más elevado significa por ahí, si usted me dice un dólar más alto y yo le digo soy asalariada... Sí, claro. A ver, impacta. ese problema de competitividad, pero eso se lo corrige, porque si vos al tipo de cambio alto podés tener una fase inicial de desfasaje, pero después con aumento de productividad y exportaciones automáticamente resolvés el problema. Entonces, la otra cuestión es tener una política industrial. Argentina necesita una política industrial, una política de empleo sólida, una política científica, tecnológica de más inversión, es 0,4% del PIB y tiene que ser no menos de 1,02%. Israel está en 5, 3,5 a 4,5 países europeos como Alemania o Japón, países asiáticos o China. Y tenemos que tener una política de economías regionales. O sea, yo, por ejemplo, ¿qué estoy trabajando para el Senado? Yo quiero el Tratado de Integración Regional Bioceánico de 30.000 millones de dólares para los próximos 20 años, que lo presentamos nosotros con los gobernadores de Norte Grande. Bajos submeridionales, reactivar todo eso que estaba muy bien desarrollado por nosotros. Aprovechamiento múltiple integral del río Bermejo. Trabajar mucho el Tratado de Integración Regional del Norte Grande. Eso es muy importante. Trabajar mucho subsidios económicos para el tema tarifa de luz, gas, etcétera, en Chaco, que es muy importante. Trabajar una agenda internacional, paz, desarrollo y justicia social.
Y tercero, trabajar un plan económico muy importante. Yo, por ejemplo, tiro para final, yo creo en la digitalización de todas las transacciones para eliminar la informalidad y bajar impuestos y hacer más competitiva la economía. Segundo, yo creo que hay que discutir un régimen monetario. Está agotado este régimen bimonetario y hay que trabajar un régimen que yo propongo que sea multimonetario. Bueno, ¿y Miguel Ángel Russo sigue o no? Pobre. Yo lo veo pobre, ¿no? Miguel es un técnico espectacular y es una gran persona. Yo lo conozco personalmente. Pero usted es hincha y yo también. Sí, sí. ¿Ahí? No, ojalá Dios quiera que le vaya bien, pero estamos complicados los hinchas de Boca, che. Bueno, Sí. antes de despedirlo a Coqui, tenemos un video para mostrarte. ¿eh? A ver. ¿Cómo te preparás para estas elecciones? Estoy gordo, ¿viste? Sí, estoy gordo, ¿eh? ¿Y ahora? Bueno. ¿Y después? Sí, ahí está No, bien. pero así ¿Qué? no. Gracias a los chicos de campaña. No, o sea que esa es la especialista en torta frita la campeona de la torta frita en Puerto de Paperón. No sabés lo que son las tortas fritas. Irresistible. ¿Eh? Irresistible. Muchas gracias, Gracias. capitán. No, muchas gracias a ustedes. Por esta Muy presencia. gentiles.